Cada pregunta que le haces a la inteligencia artificial consume tokens. Cada respuesta que recibes también. Pero, ¿qué son realmente? Quédate en este video porque aquí te voy a mostrar qué son los tokens, cómo se usan y por qué se han convertido en la actualidad la moneda de cambio para el uso de la inteligencia artificial. Vayamos al video que ya te muestro. Bien, este es uno de los videos que pocas veces se hacen dentro de este canal, que son temas y conceptos teóricos, pero que son importantes que todo mundo conozca, porque en tiempos de inteligencia artificial, la pregunta que siempre me hacen es: Víctor, ¿qué son los tokens? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué me dices que cuando utilizo la inteligencia artificial se me acaban los tokens? ¿Cómo optimizar los tokens? Pues bien, primeramente hay que conocer qué son los tokens. ¿Por qué cuando utilizamos la inteligencia artificial y hacemos a veces algunas tareas bastante robustas, sucede que se nos acaban los tokens? Y entonces lo que hace la inteligencia artificial, pues es decirnos que ya no tenemos tokens. Mira, una explicación sencilla de cómo se leen y cómo se escriben en los modelos de inteligencia artificial es que sepas que hay límites. Y estos límites de uso, aunque tú tengas una cuenta de pago, estos límites de uso se acaban. Es decir, yo tengo la versión gratis que tiene una cantidad de tokens muy limitada, y cuando me los termino, listo, ya no puedo seguir trabajando hasta después de 4 o 5 horas, dependiendo del modelo de inteligencia artificial que estés utilizando. Imagínate ChatGPT. Pagas tu versión ChatGPT Plus por $20 al mes y no es que esto se haga ilimitado, solamente que te da una amplitud mayor del uso de estos tokens, pero sigues teniendo un límite para utilizar estos tokens. Es decir, ahora tienes, si antes tenías 1 millón, ahora tienes 5 millones. Y después viene la versión Pro, que si tienes 5 millones, con la versión Pro tienes 50 millones. Pensémoslo como ejemplo, no es que así sea, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate lo siguiente, aquí dice el típico hola mundo de los programadores. Así de simple, la IA divide el texto en piezas llamadas tokens. Es decir, los tokens entendámoslo como palabras completas, pedazos de palabras, puntos o hasta espacios. En este caso, hola es un token, moon es un token, do es un token y el signo de admiración es otro token. Es la forma en cómo lo divide muchas veces la inteligencia artificial. ¿Qué es un token? Ese, como yo se los explicaba, es un pedacito de texto en el que la IA divide todo lo que leemos y escribimos. Puede ser, como ya se los dije, una palabra, un pedazo de palabra, un signo de puntuación o hasta un espacio, dependiendo cómo lo divida la inteligencia artificial. Hay una regla, ahorita se las voy a decir, hay una regla para que tú puedas entender más o menos cuántas palabras identifica un token. Mira, ejemplo de tokenización. Los gatos duermen mucho, punto. Los gatos duermen mucho, punto. Estamos hablando que este se convirtió en 7 tokens. Así como están divididos, cada color es un token distinto. ¿Cuál es la regla general, más o menos? Para que no te enrolles mucho con esto, solamente te doy como ejemplos básicos de esto, pero la regla general es que un token equivale a 3 o 4 letras, más o menos, alrededor de 0.75 palabras, es decir, que de cada 1000 tokens vamos a tener 750 palabras, para que lo consideres. 0.75, entonces, de cada 1000 tokens nosotros vamos a tener 750 palabras. ¿Por qué no usar palabras completas? Dividir en piezas más pequeñas permite a la inteligencia artificial representar cualquier palabra, incluso inventadas o en otros idiomas. Es por eso que lo trabaja de esa manera. ¿Cómo funciona? De texto a los números, la tokenización. La IA no va a entender las palabras como nosotros, las letras como nosotros. Primero lo que hace es que convierte este texto en tokens y luego cada token se transforma en un número que el modelo sí puede procesar. Por ejemplo, lo que hace un momento veíamos el hola mundo, que es un texto original, lo divide, por ejemplo, en hola mundo, que son 3 tokens. En este caso son 3 piezas. Y lo que hace la inteligencia artificial una vez que lo procesa, lo transforma en estos ID numéricos para poderlos procesar al final mediante un paso
y un lenguaje que solo la inteligencia artificial entiende. Una vez que esto la IA lo procesa, será mucho más sencillo para ella podernos dar una respuesta como las conocemos. Solo que este es un proceso que sucede por detrás y nosotros no lo vemos de esa manera. Por eso es que existe esta tokenización. Dice aquí que cuando la IA responde, hace el camino inverso. Número, tokens, texto legible para ti. Es decir, entran números, este texto los convierte en tokens, entran números, los procesa y después tiene la posibilidad de lanzarte una respuesta en texto de manera adecuada, que es como funciona la inteligencia artificial. ¿Por qué algunas palabras cuestan más tokens? Las palabras comunes suelen ser un token, las palabras raras, técnicas, en otros idiomas o inventadas, se dividen en varios pedazos. Una palabra común, por ejemplo, perro, puede ser un token, no necesita dividirlo. Una palabra poco común, por ejemplo, otorrinolaringólogo, que es una especialidad médica, un médico, pues ahí sí, como es una palabra compleja, lo divide, en este caso, en este ejemplo, en 6 tokens. Otorrinolaringólogo. Son 6 tokens, lo divide de esa forma. ¿Por qué es importante esto? Textos con nombres propios, código de programación, palabras técnicas o en otros idiomas que son palabras poco frecuentes, en el entrenamiento usan los tokens, que es un texto sencillo de la misma magnitud. Cuando son palabras raras o palabras enormes o palabras de uso no tan frecuente dentro de lo que nosotros hacemos con la IA, pues lo transforma en tokens mucho más amplios, una cantidad mucho más grande de tokens. La razón de ser, ¿para qué sirven, Víctor? ¿Por qué los tokens? Los tokens son la unidad de trabajo de la IA. Todo lo que se lee, se piensa y se escribe, se mide y se procesa en tokens. Tú escribes, como ya lo vimos en el diagrama anterior, tu texto se convierte en tokens, es decir, entran esos números, después de transformarlos en tokens, entran números, la IA predice, calcula el token más probable, 1 a 1, y después tú recibes la respuesta generados en un texto, ya no en números, sino en un texto que tú vas a recibir a través de esa predicción que la inteligencia artificial entiende a través de esos modelos y de esos números. En el fondo, un modelo de lenguaje es una máquina de adivinar el siguiente token una y otra vez muy rápido. ¿A qué se refiere esto? A que la inteligencia artificial no es que sea un cerebro que realmente piensa como nosotros, sino que es un grupo de textos y de procesamiento que adivina qué siguiente palabra va en el contexto de lo que tú le estás escribiendo y por eso pareciera que te contesta como un humano y que entiende prácticamente todo lo que le dices y lo que le estás solicitando, cualquier petición que tú hagas, se entiende que parece pues que es muy inteligente, que es como un ser humano. Lo que sucede es que adivina el siguiente token una y otra vez. Y así, pero eso de manera muy rápida a través de los cálculos de los modelos de inteligencia artificial. Memoria de trabajo, la ventana de contexto. Esto es una parte bien importante y por eso quiero mostrárselas. Cada modelo puede ver solo una cantidad máxima de tokens a la vez. Por ejemplo, tu pregunta, el historial de conversación y la respuesta, todo junto a eso se le llama ventana de contexto. Viéndolo desde un diagrama, vamos a tener el historial de conversación, lo que nosotros ya hablamos con la inteligencia artificial dentro de la conversación. Eso va a servir como contexto para que entienda cualquier otra petición posterior que tú solicites. Después viene tu mensaje, el mensaje que le hayas mandado a la IA y después viene la respuesta de la IA para que después quede un espacio restante. Y dice acá, ventana de contexto completa, ejemplo, 200,000 tokens. ¿Por qué? Porque cada que tú le envías una pregunta dentro de la conversación, tiene que leer toda la ventana de contexto de la conversación que tú ya fuiste dejando dentro de ChatGPT, de Claude, de cualquier ventana de chat. Por eso es importante que tú aprendas cómo se realiza un poco la optimización de los tokens. Por ahí vi un artículo que decía que en el futuro la calidad de un empleado o de una empresa con sus empleados va a ser alguien
una persona productiva va a medirse mucho en la cantidad de tokens que gasta. ¿Por qué? Porque alguien que aprende a optimizar esta cantidad de tokens, pues va a ser una persona que va a producir bastante para la organización. Al final, por los tokens se paga y los tokens son igual a dinero. Si la conversación crece mucho, los mensajes más antiguos pueden salirse de la ventana y la IA deja de recordarlos. Ventanas más grandes permiten pegar documentos largos, código extenso y conversaciones muy extendidas. La pregunta clave es, Víctor, ¿por qué se me acaban los tokens? ¿Por qué si estoy pagando una versión de suscripción se me tienen que acabar? Pues es así como se usa. Debo explicarte que todo el procesamiento que utilizan los modelos de inteligencia artificial son una cantidad que no te imaginas de recursos entre servidores, cómputo y hasta recursos naturales como el agua, porque todo esto que se utiliza para poder procesar tus peticiones a la inteligencia artificial, pues tiene un uso inimaginable de servidores y servidores por todos lados en lugares físicos donde se procesan esas peticiones. De hecho, toda esa inteligencia artificial que tú estás utilizando y que muchas veces es gratuita o pagas $20, si bien para ti $20 podría ser mucho o poco, créeme que para las empresas se está financiando y subsidiando bastante de estos recursos porque la inteligencia artificial es muy barata y te darás cuenta que conforme avance el tiempo quizás este tipo de herramientas sean cada vez más escasas. El límite de la conversación, cada conversación tiene un espacio máximo, la ventana de contexto. Si la plática es muy larga, se llena y hay que resumir para empezar de nuevo. Por eso yo no te recomiendo que generes conversaciones tan largas como en la inteligencia artificial o lo que trates de hacer es pedirle que te resuma y olvide la conversación anterior para que no lea toda la cantidad de tokens de esa conversación tan larga y entonces pues utilices tokens gastes demasiados tokens y entonces esto se convierte en un uso desmedido de la inteligencia artificial sin optimización de tokens. El límite de tu plan o cuota. Los servicios de IA suelen asignar una cantidad de tokens que puedes usar por día, mes o consulta, según el plan que tengas contratado. Acuérdate que para Claude existe Claude Pro y no recuerdo la otra versión mucho más cara. Para ChatGPT tienes ChatGPT Plus, luego tienes la versión de ChatGPT Pro, que también son pues planes que están arriba de los $100, ¿sí? El medidor de uso de tokens, ejemplo de pan mensual. Todas las herramientas, mira, por ejemplo en Claude, vamos a abrir Claude. Todas las herramientas que nosotros usamos tienen una cantidad de uso de tokens que tú puedes ir monitoreando, por así decirlo. Mira, si yo voy aquí a donde dice Víctor, le vamos a dar aquí en configuración. Y cuando vas a configuración hay una parte aquí que dice uso. Aquí en uso, cuando yo estoy trabajando, a través de estos gráficos puedo ir monitoreando cuánto ya gasté de los tokens que yo tengo. Aquí me va a decir mis límites semanales, aquí me va a decir Fable, que es el modelo más poderoso, que obviamente gasta mis tokens mucho más rápido. Y si tú tienes créditos o compras, cuando se te llega a terminar, por ejemplo, yo tengo $28 cargados a mi cuenta, con los que pues todavía puedo trabajar cuando se me termine la sesión actual. Si ahorita yo hago una operación donde tengo demasiada información, esta sesión de tokens puedo seguir utilizando de mi crédito para no esperar las 5 horas o 4 horas que te pide la inteligencia artificial para poder esperar y seguir trabajando. Yo tengo $28, estos créditos se pueden comprar, pero solo dependiendo el uso de la inteligencia artificial que tú hagas. En mi caso, yo necesitaba hacer algunas cosas, compré créditos en algún momento, pero pues ahí los tengo por si necesito trabajar con cosas y peticiones más robustas. Eso es lo que tenemos en el uso de los tokens. Aquí lo podemos ir midiendo. En la aplicación de ChatGPT, te recomiendo que también ubiques esa opción por si utilizas ChatGPT, y es que es importante también decirles que trabajen con las aplicaciones de escritorio, tanto de ChatGPT como de Claude, porque dentro de la web tienen más limitada la visión de estos tipos de monitoreos que puedes hacer del uso de la inteligencia artificial. Vamos a ver por acá, dice el dinero detrás, tokens y costo, así se cobra la IA. Los proveedores de la IA cobran por tokens procesados, casi como el agua o la luz. También tú pagas por esto.
El tipo de token, ¿qué incluye? Costo relativo. Tokens de entrada. Los tokens de entrada son todas esas peticiones, es decir, todo lo que escribes, tu pregunta, documentos que pegas, el historial. Generalmente los tokens de entrada son más económicos y por eso es que yo te digo, aprende a optimizar, no preguntes cosas de más, no extiendas, estructura bien el token. Acuérdate que hay elementos para tener un buen prompt, como los datos de entrada, los datos de salida, las instrucciones, el contexto, que es importantísimo, pero no te pierdas en poner un contexto gigantesco porque vas a gastar demasiados tokens de entrada. Si bien son más económicos, pues es importante que aprendamos a optimizar lo que le pides junto con las peticiones de la inteligencia artificial que hagas. Los tokens de salida, lo que la IA genera como respuesta, generalmente son más costosos. Por eso es importante aquí. En este caso yo te pido, sobre todo cuando trabajas con Excel o temas de datos, pues es importante que le digas cómo quieres los datos de salida. Si tú le permites abiertamente a la inteligencia artificial que te dé una respuesta, pues lo que va a suceder es que la inteligencia artificial te va a dar información en 4 o 5 párrafos, te va a dar información muy abierta. ¿Por qué? Porque no le estás estructurando qué es lo que quieres como datos de salida. Y esos datos de salida, pues, no van a tener, van a salir más caros. Entonces, importante que los datos de salida, por ejemplo, yo cuando trabajo en Excel con este tipo de herramientas, les digo, solamente dame la clasificación sin ningún texto adicional, solamente dame la respuesta en 2 palabras, dame la respuesta en una línea, en un párrafo, en 3 líneas. Es importante eso. ¿Por qué? Porque nos genera menos tokens y el gasto que tú haces de la cuenta de tu inteligencia artificial favorita, pues va a ser mucho menor. Idea clave: preguntas más largas, documentos extensos y respuestas muy detalladas. Usan más tokens, mayor costo o mayor consumo de tu cuota. Acuérdate que son recursos que, si bien pagas, no son infinitos. Son un límite de uso ampliado respecto de la versión gratuita. Consejos prácticos: ¿cómo usar tus tokens con inteligencia? Ya les decía, sé claro y directo, preguntas concisas, usan menos tokens que rodeos largos. Si bien es importante darle estructura y darle detalles de lo que necesitas para obtener una buena respuesta, no te enrolles tanto para que, pues, el uso de los tokens sea optimizado. Evita pegar documentos completos. Si solo necesitas una parte, por ejemplo un PDF, comparte solo el fragmento relevante. Si tú ya lo ubicaste y no es necesario pegar todo el documento, te recomiendo que mejor nada más pegues la información de donde consideras que te interesa resumir, por ejemplo, y en lugar de meter un documento completo que se va a comer todos los tokens de tu cuenta. Empieza conversaciones nuevas cuando cambies de tema para no arrastrar el historial necesario. Acuérdate que consumes tokens con las conversaciones que has dejado atrás con varios mensajes. Si vas a cambiar de tema, justo y necesario que selecciones una nueva conversación en lugar de seguir conversando con el contexto de la ventana que tienes atrás, porque entonces va a considerar todo el contexto que hay y eso va a gastar tokens que son innecesarios. Pide respuestas del tamaño justo. Lo que yo les decía hace un momento: resumen 3 puntos, dámelo en 2 líneas, dame solamente una palabra, no pongas textos adicionales, explícame como tú quieras, pero siempre pídele datos de salida correctos. Revisa el plan que uses. Conocer tu límite de tokens te ayuda a planear tareas largas. La inteligencia artificial que compres no te va a decir: tienes 1,000,000 de tokens, tienes tanto de tokens. Siempre te muestran porcentaje y por eso yo creo que es importante que lo vayas monitoreando según vayas trabajando. Por último, a manera de resumen, para recordar qué es un token. Entonces, decíamos que los tokens son una palabra o pedazos de palabra, ¿sí? O símbolos o hasta un espacio. ¿Para qué sirven? Los tokens es la unidad con la que la IA lee, piensa y genera todas tus respuestas. Estos no son infinitos, son cosas que se van gastando de tu plan y que debemos de aprender a optimizar. ¿Por qué se acaba? Porque el límite de la ventana de contexto de la conversación o por el límite de tu plan. Acuérdate que debemos de tener conversaciones nuevas, no juntar todo en una conversación, porque para poder trabajar
relee prácticamente todo lo anterior y eso gasta tokens. Glosarios rápidos, token, unidad medida, unidad mínima de texto, tokenización, el proceso que hace para dividir este texto, que ya les decía, los convierte en números. Una vez que los mete al idioma o al lenguaje de la inteligencia artificial, esos números los transforma en texto y listo, te lo regresa en un texto en el que piensas como si la inteligencia artificial realmente fuera un cerebro que piensa como tú. No son más que algoritmos, números, cosas que son transformadas y que a través de una predicción pareciera que entiende absolutamente todo como nosotros lo hacemos. Ventana de contexto, cantidad máxima de tokens visibles a la vez. El tema de conversar en tener una conversación abierta con mucho texto. Ojo, si vas a cambiar el tema, no conviene utilizarlo. Cuota, límite de tokens disponibles en tu plan. No te dicen cantidad, pero sí puedes monitorear lo que vas teniendo dentro de esos conceptos. Así que bien, espero que con esta pequeña explicación ahora sí todos entendamos de qué va el tema de los tokens, porque al final todos estamos ya metidos e inmersos en el uso de la inteligencia artificial y esto va a hacer pues que tú comprendas mejor cómo puedes trabajar y aprovechar el plan que tengas de inteligencia artificial y no venir y solo decir, se me acabaron los tokens. ¿Por qué se me acabaron? Listo, aquí te acabo de dar una explicación precisa de lo que tienes que hacer para poder optimizar la más importante de tu inteligencia artificial, de tu uso, que son los tokens. Listo, creo que con esta guía te va a quedar mucho más claro el concepto de token y cómo es que se consumen dentro de un plan. Aunque tú pagues una cuota por un plan de inteligencia artificial, no es que sean recursos ilimitados, solamente es una amplitud mayor del uso de estos recursos y con esta explicación entenderás mejor y podrás optimizarlos de mejor manera. Espero que el video te haya gustado, si fue así ya sabes, dale me gusta, deja un comentario, si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, como siempre les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.